Bariloche, en el sur de Argentina, 24 de agosto de 1995. Hace escasos minutos, Erich Priebke, antiguo comisario de la Gestapo en Italia, ha sido liberado tras 18 meses de arresto domiciliario. En estos momentos, nadie sabe de su paradero. Yo trabajo para una emisora de Buenos Aires. Me encuentro en el centro de la ciudad sin saber dónde debo buscar. De pronto, me llama la atención un vehículo que circula por el núcleo urbano a gran velocidad. Tengo la intuición de que se trata de un miembro de la comunidad alemana. Este coche nos podría conducir hasta el lugar donde se aloja Priebke. La persecución finaliza cuando el vehículo se detiene frente a una iglesia. Durante la misa se confirman mis sospechas. Casi todos los feligreses pertenecen al llamado círculo alemán. Y para mi sorpresa, el criminal de guerra Priebke recibe la comunión. Finalizada la ceremonia, saluda a los presentes que desfilan ante él como si estuviera despidiéndose de los invitados a una fiesta. Le pregunto a Priebke si va a aceptar la demanda de extradición de Alemania, pero su abogado me asegura que no hará declaraciones. ¿Quieres filmarme a mí? ¿Quieres filmarme a mí? ¿Quieres filmar? No te la rompo, pero no te Entre otras cosas, alguien me pregunta por qué fui al colegio alemán. Pero no la hagas más grande, viejo, no la hagas más, ya está todo bien. Pocas horas después, Priebke es detenido de nuevo a instancias de la justicia alemana. Adiós, hermana. Adiós, que te vaya lindo. Chao, chao. Chao. Qué hermoso. ¿Por qué fui al colegio alemán? Hay que ver el efecto que puede provocar una sola pregunta. Me siento indignado ante lo sucedido en la iglesia. Personas a las que conozco bien, argentinos y alemanes, se dejan ver públicamente al lado de un criminal de guerra. Me atacan y me llaman traidor, porque me han reconocido como antiguo alumno del colegio alemán. Pasé mi infancia en Bariloche, que entonces apenas era una pequeña ciudad turística dedicada al esquí. Lo que durante años fue para mí una vaga sensación, quedó confirmado aquel día durante la misa. Había temas que no se podían tocar, y quien se atreviera a hacerlo se convertiría en blanco de las iras de la comunidad. ¿Cómo surgió este infausto pacto de silencio? El 24 de agosto de 1995 me decido a emprender este proyecto audiovisual. En estas imágenes, mi madre me presenta a la comunidad alemana. Ahí tengo 3 años. Mi madre sonríe un poco incómoda ante la cámara. Era considerada la oveja negra de la familia por no haberse casado con alguien de origen alemán. Como hijo de madre alemana y padre argentino, yo estaba marginado y podía juzgar todo lo que me rodeaba con mucha objetividad. Pero solo después de vivir un par de años en Alemania, empecé a comprender mejor los acontecimientos en mi ciudad natal. Un año después de la misa de Bariloche, Priebke fue juzgado en Roma, acusado de la ejecución de 335 personas el 24 de marzo de 1944 en las fosas ardeatinas. Al ser uno de los principales responsables de tan horrendo crimen de guerra durante la ocupación nazi en Italia, Priebke fue condenado a cadena perpetua. Los cadáveres fueron exhumados en el verano de 1944. Tras la ejecución, depositaron los cuerpos en el lugar de la masacre y volaron la entrada de la cueva con explosivos. Hitler había exigido 10 muertos por cada uno de los 33 miembros de las SS asesinados. En apenas 24 horas se confeccionó una lista de víctimas, soldados del ejército italiano, judíos a la espera de su deportación y partisanos, entre ellos varios niños.
Les ataron las manos a la espalda. Fueron conducidos al interior de las fosas y asesinados de un tiro en la nuca. Pripke llevó a cabo personalmente 2 ejecuciones. Al finalizar la guerra, Pripke logró escapar de un campo de prisioneros británico. Entre 1946 y 1948 se ocultó en el sur del Tirol como muchos otros nazis. Allí vivió en Sterzing, donde se ocupaba de la contabilidad de varias comunidades católicas. El sur del Tirol era un refugio tranquilo para los nazis. Era una región que los aliados apenas tenían en cuenta. Sin embargo, no era adecuado como lugar de residencia a largo plazo. Al igual que otros muchos fugitivos, Pripke intentó escapar con su familia a Sudamérica. Casi todos los nazis recibieron tanto la ayuda del Consulado Argentino de Génova como de la Cruz Roja y la Santa Sede. El Vaticano les proporcionó pasaportes, en su mayoría bajo identidades falsas. Casi todos los fugitivos embarcaron en Génova rumbo a Sudamérica. En el año 2003, supe que Pripke había llegado a Argentina a bordo del buque San Giorgio. En los archivos de las autoridades de inmigración, he hallado el registro de pasajeros del San Giorgio. Al hojear las páginas, me tropiezo con una familia apellidada Pape, un matrimonio con 2 hijos. Los nombres de pila recuerdan a los de Pripke. Por fin he encontrado la prueba de que los Pripke se ocultaron bajo una identidad falsa. Con una mentalidad muy racista, la política de inmigración del gobierno peronista solo abría las puertas de Argentina a los europeos. Apenas un año después de la llegada de los Pripke, se concedió la amnistía a personas que habían emigrado con nombre falso, pudiendo de este modo recuperar su verdadera identidad. Bajo los nombres de Clemen, Olmo, Alman y Gregor, se ocultaban criminales de guerra como Eichmann, Kutschmann, Barbie y Mengele. Aparte de los fugitivos, también había miles de personas que no se resignaban a la derrota del antiguo Reich alemán y que decidieron emigrar a Argentina. Muchos de los que en su día fueron fervientes partidarios del Tercer Reich recalaron en Bariloche. Al cabo de unos años, los Pripke también se trasladaron a Bariloche. Entonces, como ahora, era un lugar tranquilo y agradable, 1700 kilómetros al sur de la gran ciudad de Buenos Aires. La pequeña ciudad contaba con unos 8000 habitantes. Allí apenas llegaban las noticias de la política mundial. Rosa Mayer, propietaria de grandes extensiones de terreno, ayudó a los inmigrantes alemanes tras la guerra concediéndoles préstamos sin interés. Les vendió parcelas a precios muy asequibles. Así surgió el barrio de los alemanes. Por esta razón, nadie se sorprendió cuando un matrimonio alemán con 2 hijos adquirió una casa en la plaza de Belgrano, a tan solo 50 metros del hogar de mi familia. Ten cuidado, Saltimbanqui, dijo la Blancanieve. Hoy estoy muy lisa y peligrosa. Mi abuela me solía leer cuentos. De este modo me fue transmitido el idioma alemán. Sin ser muy consciente de ello, durante el día yo hablaba español y por las noches escuchaba las palabras en alemán de mi abuela. Así crecí bilingüe, si bien hablaba mejor el español que el alemán, una condición que más adelante se revelaría fatal. Vuelve a empujar su trineo y se siente encima. Saltimbanqui, dijo la nieve, ten mucho cuidado. Los alemanes que ya se habían instalado en Bariloche antes de la guerra no tuvieron ningún problema con los recién llegados después de 1945. Los vecinos que estaban asentados en el barrio de Belgrano no mostraron en principio ningún interés por el nacionalsocialismo ni sus partidarios. Sin embargo, he encontrado fotos en las que se puede ver cómo los primeros inmigrantes alemanes celebran la toma de poder de Hitler, su onomástica,
y otros acontecimientos reseñables del partido. Evidentemente, la influencia del Partido Nacionalsocialista en el extranjero se extendía hasta la Patagonia. Las fiestas se celebraban por la noche, cerca de la cumbre del Cerro Otto, o en el salón de actos del antiguo colegio alemán. Hilderianas o de muchachas germano-argentinas llegadas desde Buenos Aires. La población argentina tampoco se mostraba muy interesada por los nuevos inmigrantes alemanes. Casi nadie conocía la diferencia entre el ejército y las SS. Se tenía una imagen muy vaga de los acontecimientos que habían tenido lugar en Europa. Los nuevos eran recibidos sin recelo, se les trataba con tanto respeto como a los antiguos inmigrantes, que como europeos gozaban de un estatus privilegiado. Todo esto hizo que Bariloche se convirtiera en el refugio ideal, donde se ocultaron numerosos criminales de guerra en los años 40 y 50. Pripke encontró un puesto de trabajo fijo como camarero en uno de los hoteles más importantes de la ciudad. El Hotel Bellavista era propiedad de un austríaco de nombre Sauter. Él y su esposa dieron empleo a muchos de los recién llegados. Pripke llega a la Argentina por intermedio del señor Delay, era concesionario del Hotel Catedral, y entra como maître. Muy buen empleado, muy correcto, muy exigente con el personal, y aparte de eso, yo considero que era un formador de personal. Él revisaba que estuvieran con sus pantalones limpios, sus sacos impecables, con uñas limpias, porque es muy importante en el oficio. Teníamos, podríamos decir, un descanso de nuestra labor a nivel de comedores, teniendo a él como jefe. Él, muchas veces en alguna fiesta donde había que quedarse hasta tarde, sí, evidentemente él contó mucho de su vida. Él lo comentó como posiblemente pienso, como una mea culpa o una carga humana que llevaba, que es natural, ¿no es cierto, Máxime? Que eso pasó cuando él era muy joven. Pripke se adapta muy bien. De cruel oficial de las SS ha pasado a ser un atento jefe de comedor. Debido a su conducta ejemplar, se gana el aprecio de la comunidad alemana rápidamente. Sin embargo, en casa era muy severo. El hijo mayor de Pripke nunca fue capaz de estar a la altura de las expectativas. Su propia familia lo marginó. Por esta y otras razones, se dejó entrevistar. Sí. Y severo fue siempre recto en su decisión y esas cosas, sí. Y sí, mamá usaba un pedazo de manguera. Sí. Muy pronto, los numerosos inmigrantes llegaron a la conclusión de que había que organizar un nuevo colegio alemán para la educación de sus hijos. El antiguo edificio había sido confiscado durante la Segunda Guerra Mundial. Por razones estratégicas, los nuevos inmigrantes favorecieron la presencia de antiguos inmigrantes en la comisión directiva del colegio, pero desde el principio fueron ellos quienes definieron la tendencia político-cultural del centro educativo. Preocupados por el deficiente conocimiento del alemán de sus hijos, algunos padres solicitaron a la delegación alemana en Buenos Aires que les proporcionara un profesor nativo de la República Federal para mejorar la formación cultural y el dominio del idioma entre los alumnos. El docente Herbert Best no ocultó nada en su biografía. No sospechaba que su pertenencia a las juventudes hilderianas y su rango de oficial del ejército habían sido decisivos para su nombramiento. Poco después de mi llegada, empezaron las diferencias entre el consejo escolar y yo. Resulta que en la biblioteca de Primo Capraro, en la biblioteca del colegio alemán, quedaba un ejemplar de Mein Kampf escrito por Hitler, aparte de otros títulos del régimen nazi. También estaba Kurzmaler, que es literatura barata. Todos esos libros los saqué de la biblioteca, los deposité en el suelo y dije, estos libros ya no están al día, ya no se pueden mantener en la biblioteca. Y a raíz de aquello, me acusaron de ser un enviado político que tenía la orden de destruir la mejor literatura alemana.
Los alumnos del colegio alemán estaban separados en dos grupos según su lengua materna. Como hijo de madre alemana y padre argentino, fui incluido en el grupo de los germanoparlantes, a pesar de que en mi casa solo se hablaba español. Los profesores se encargaron de marginarme aún más. Era algo que me hacía sufrir. Resultaba evidente la particular atención que ciertos profesores dedicaban a los compañeros de familias alemanas. Niños, fijaos bien en cada una de las palabras. Es importante que las copiéis de la pizarra sin cometer faltas. Robert, por favor, concéntrate en la tarea. Recuerda lo que comentamos hace poco en tu casa, ¿de acuerdo? Sí. Bien, sigamos con la clase. Copiadlo todo sin hacer faltas. A comienzos de los 60, Pripke adquirió una charcutería en la calle que unía el barrio alemán con el resto de la ciudad. Era el camino que hacían diariamente todos los vecinos al regresar a sus casas. Allí hacían la compra para su típica cena alemana. De este modo, Pripke se mantenía al tanto de todas las informaciones de su comunidad. Un día, un amigo mío me pidió que le acompañara a la tienda de Pripke. Mi amigo compraba allí todos los días. De pronto, me sentí muy lejos de mi casa. ¿150 gramos? Sí, 150 gramos, señor. Tuve la impresión de que yo no era el único que sentía miedo de ese hombre. Su mirada me atemorizaba, al igual que sus gestos y su forma de moverse tras el mostrador. Su comportamiento parecía delatar que le había conocido en el lugar equivocado y en el momento más inoportuno. Cuando le conté a mi madre a dónde había ido con mi amigo Hans aquella tarde, oí por primera vez la palabra nazi. Recuerdo que los domingos por la tarde varias familias se reunían para merendar. En este ambiente de confidencialidad se hablaba de temas que no se podían mencionar en la vida cotidiana. Escenarios de batalla en los que había luchado alguien o heridas de guerra que había sufrido un conocido. Gracias. Tiene un aspecto delicioso. Sí, el pastel tiene pinta de estar buenísimo. ¿Azúcar? Sí, gracias. De este modo, sucedió que algunos de nosotros nos enteramos de que Pripke había desempeñado un papel destacado en Roma. Tenía muy mal aspecto. Sí, es cierto. Parece ser que tuvo que huir precipitadamente. He oído que tuvo que marcharse por una puerta lateral. Uno de mis compañeros de clase, Hans Schulz, fue consciente a muy temprana edad de que incluso entre la comunidad alemana había temas que se trataban con gran discreción. Mientras mantenía la boca cerrada y cumplía con lo que se le exigía a un niño disciplinado, Hans fue aceptado. Pero en cuanto empezó a hacer sus propios comentarios y a pensar de forma independiente y crítica, fue apartado progresivamente de la comunidad alemana. Si vos me preguntás la imagen que tengo en casa, un mediodía, todos hablando alemán, juntándose, compartiendo como amigos, en un idioma que, bueno, no era el idioma del país donde están. Mis padres son argentinos y de origen alemán, y yo el tema del holocausto no lo puedo tratar con ellos. Yo creo que ellos tenían mucho cuidado con los jóvenes que no coincidían, aunque fueran del mismo círculo. ¿Entendés? Si de golpe hay un asado donde se está hablando de algo, yo creo que ellos, me da la impresión de que eran bastante inteligentes en ese sentido. Si se está discutiendo sobre Hitler, el Führer,
en tono como muy así casero y caía yo con un amigo, cambiaban de tema. Me da esa impresión, tengo esa sensación de que se hablaban cosas entre ellos que no hablaban cuando nosotros estábamos presentes. Tengo esa impresión, ¿viste? De que había un discurso interior y un discurso más, que eran círculos concéntricos. En las diferentes festividades, la comunidad alemana se mantenía firmemente unida. Los inmigrantes más antiguos habían acogido a los nuevos sin hacerles demasiadas preguntas sobre su pasado. A mí me perturbaban estas imágenes conforme las iba descubriendo en mis investigaciones. Todos aquellos que se las daban de demócratas y liberales se encontraban muy felices juntos. Un buen día se proyectó una película bélica en el único cine de la ciudad. Era un clásico de Hollywood en el que los soldados norteamericanos siempre ganaban. Queríamos recoger a un amigo en su casa. Con muchos titubeos, intentamos por tercera vez que nos acompañara, pues su padre ya nos había dicho que quería prohibirle ver semejantes películas. ¿Puede venir Hans con nosotros? Está bien, está bien. Vais a ver cómo pelean los soldados alemanes. Era a mediados de los años 70. Habían transcurrido ya 30 años desde la masacre de las fosas ardeatinas. En el lugar de los hechos fue erigido un mausoleo en memoria de las víctimas. Todos los escolares italianos conocen el despiadado acto de venganza de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Pripke disfrutaba en Argentina de una vida libre de preocupaciones. Un domingo del año 1975. Mi padre era un médico muy bien considerado en Bariloche desde hacía tiempo. Un paciente suyo nos había invitado a una barbacoa. Yo me encontré junto a un grupo de alemanes que hablaban de la ciudad de Aquisgrán. En medio de este corrillo, un hombre relató una anécdota personal del año 1944. Curiosamente, relacionó el día de su llegada a Aquisgrán con la onomástica de Adolf Hitler. Sí, me acuerdo muy bien de Aquisgrán. Era el 20 de abril, la onomástica del Führer. A mí me sorprendió oír ese comentario de labios del hombre que estaba casado con mi profesora de alemán. Igualmente chocante me pareció la descarada complicidad con la que los demás invitados celebraron dicho comentario. Un día del año 1978 me pidieron que rodara una película de la inauguración del nuevo edificio del colegio alemán. Por entonces yo era un cineasta amateur que debía sustituir a alguien que no podía venir. De ese modo, volví a visitar mi antiguo colegio al cabo de los años. Las tomas originales no se conservan. Por esta razón, he recreado la escena. Se encontraban presentes el alcalde, el equipo directivo al completo, profesores y miembros de la comunidad. Ya casi no conocía a ninguno de ellos.
En un momento dado, enfoqué la tribuna donde se encontraba la directiva del colegio. De pronto me di cuenta de que entre los dignatarios presentes también estaba el antiguo charcutero. Las diferentes conversaciones que llevé a cabo en Alemania en el transcurso de mis investigaciones me aclararon y corroboraron lo que yo ya había percibido en mi niñez como una contradicción. Dorothee Engels residió más de 10 años en Argentina y regresó a Alemania a comienzos de la década de los 90. Bueno, eso fue la segunda vez, cuando volví en el 84. Entonces cada vez había más de esas pequeñas correcciones, por llamarlo de alguna manera. Algunas veces también me llamaron ante la directora y esta me decía que no les gustaba que hablara de Heinrich Böll en clase. Böll es comunista. Hubo un año en el que trabajé en secundaria. Di clases de temas sociales y el nacionalsocialismo estaba incluido como materia de estudio. Entonces me di de bruces con el rechazo de estos niños que tenían el alemán como lengua materna. Contaban en casa lo que yo les había relatado a título informativo, pues tan solo disponía de un librito de historia para consultar. Pero los niños me replicaban: mi padre dice que todo eso es mentira. Y usted miente. Tenía que escuchar este tipo de comentarios de mis alumnos. A finales de los 80, Priebke llegó a mejorar su imagen como presidente del equipo directivo escolar. Consiguió ascender al puesto de representante de la comunidad alemana. Estas imágenes, cedidas por un amigo periodista, me recuerdan que todos los años en el colegio alemán se celebran las fiestas de fin de curso con música de la Orquesta Militar del Ejército Argentino. Un hecho absolutamente excepcional. En la entrega de diplomas, cada alumno se dirige ceremoniosamente a Priebke acompañado de sus padres. Casi todas las familias disfrutaban del privilegio de ser fotografiadas al lado de un excomisario de la Gestapo. Un recuerdo para toda la vida. Cerca de Colonia, me encuentro con un antiguo director del colegio de Bariloche. Hoy en día, Fritz Kieper sigue siendo considerado enemigo del consejo escolar debido a su posición crítica con respecto a la ideología nazi. A mediados de los 80, Kieper solicitó el puesto de director del colegio alemán de Bariloche. Hubo un detalle que a mí me pareció absolutamente esclarecedor. El señor Priebke me señaló que los alemanes de Bariloche también tenían una asociación propia. Se llamaba la Asociación Cultural Germano-Argentina. Pregunté a qué venía lo de germano. ¿Por qué no se llamaba Alemana-Argentina? Y la respuesta que recibí fue que allí no solo había alemanes, sino también austríacos. Desde luego la respuesta me pareció por lo menos diplomática. Entonces lo pensé y dije, bueno, si soy director de este lugar, entonces puede que los alemanes, y muchos de los alumnos son alemanes, interpreten como una falta de interés por mi parte no estar presente. O sea, que mi deber es ser miembro de la asociación. De ese modo me hice miembro de la asociación. Acudí a una reunión. Y ese fue mi primer intento de tener un encuentro. Pues tras la reunión en la que me saludaron como a un director, se me acercó un hombre joven a quien yo ni siquiera conocía. Me abrazó y me dijo, bienvenido al ejército.
comienzos de los 60, Bariloche aumentó su población. El profesor Best tuvo que marcharse y empezó a preparar su regreso a Alemania. En la estación fue despedido con diversas dedicatorias que delataban las ideas que tenían los alemanes en aquella época y que seguirían manteniendo mucho tiempo después. Y Lanzner, que había sido uno de mis mayores adversarios, acudió a la estación cuando nos marchamos allá por 1960. Se despidió entre lágrimas. Hay una anotación en el libro, se la puedo mostrar. Y nos dijo: pronto volverá a haber guerra en Europa. Era la crisis de Cuba. Y se producirá un vacío de poder. Entonces continuaremos la labor de nuestro Führer. En noviembre de 1992 llegó a Argentina una delegación de diputados parlamentarios. Tras una reunión al más alto nivel con el gobierno argentino, los políticos alemanes continuaron su recorrido hacia Bariloche, donde, entre otros lugares, visitaron el colegio alemán. La visita de la delegación federal me dio por fin la oportunidad de transmitir a algunos representantes mis recelos sobre el tipo de personas que estaban dirigiendo el colegio alemán de Bariloche. Me puse en contacto con el parlamentario federal Günther Titien. Estuvimos caminando durante un rato por las calles de Bariloche. Titien me dio a entender que no se sorprendía y que estaba al tanto de la situación. Me dijo que no se podía hacer nada y que incluso en el Parlamento alemán había antiguos miembros de las SS. El representante de la delegación parlamentaria, Wolfgang Wenn, estuvo largo tiempo hablando con el embajador alemán Herbert Limmer. No éramos conscientes de estar ante un interlocutor cuyo pasado no es lo que se dice aceptable. ¿No dijo nada al respecto? No. Y no solo él, nadie más. También estuvimos acompañados por otros miembros de la embajada alemana. Y no creo que nadie conociera ese detalle. De lo contrario, nos lo habrían hecho saber de algún modo. Cuando se sacó a relucir el pasado de nuestro posible interlocutor, y digo posible porque yo ni siquiera estoy seguro de haber hablado personalmente con él, se dijo que en Bariloche colaboraba con la comunidad alemana. Según un periodista alemán, es posible que llegara a entrevistarse con este grupo parlamentario. Por ese motivo nos hicieron preguntas al respecto, y tuvimos que admitir que no habíamos sido conscientes de ello. Pero seguramente también habrán preguntado en la embajada, no lo sé. No hemos hablado con ellos. Yo descarto por completo que el embajador tuviera conocimiento de los hechos. Pero usted estuvo con él, porque yo le vi. Cuando le saludé y usted me dio su tarjeta, estaba muy cerca de Pripke. Sí. El anterior jefe de cultura de la embajada alemana en Buenos Aires, Hans Lubos, conocía muy bien el pasado de Pripke. Sí, me lo comentó él mismo, igual que yo a él. Me habló de la época en la que había sido oficial de las SS. Y me dijo que había sido la época más feliz de su vida. Y que él valoraba mucho todo aquello, todos los ideales que encarnaba el nacionalsocialismo, el Führer, virtudes como la fidelidad y el concepto de nación. Me dijo que eso era algo que había que seguir difundiendo en el extranjero, en los colegios implantados en el extranjero en tiempos del nacionalsocialismo. Me dijo también que había que llevar a cabo una propaganda cultural muy agresiva de la ideología nacionalsocialista. Esos eran sus ideales, que ni siquiera abandonó tras el colapso del 45 y que seguramente mantiene intactos hasta hoy. ¿Estaba informada la embajada sobre el pasado de Pripke? A esa pregunta no le puedo contestar. Yo solo le puedo decir que estaba enterado de que había sido miembro de las SS. Es más, me lo dijo él mismo. Lo que yo no sabía era que estaba acusado de haber cometido crímenes de guerra. No puedo decir nada más al respecto. He estado con el señor Pripke en congresos a escala nacional. Es comprensible ya que él era el presidente y por ello representante del Consejo Directivo de Bariloche. Esa es la razón por la que siempre lo hemos invitado a los congresos. Pero ¿no forma parte de sus funciones informar al embajador de que un miembro de las SS está al mando del colegio alemán? Yo creo que la embajada ha tenido que estar al tanto de los hechos. La bandera argentina
y también la alemana. Como presidente de la comunidad alemana, Pripke pronunciaba todos los años, cada 3 de octubre, un discurso sobre la reunificación de Alemania ante los representantes más destacados de la ciudad. Al mismo tiempo en que se grabaron estas imágenes, se proyectó en Bariloche la película La lista de Schindler. La dirección del colegio alemán declinó la invitación para asistir a las proyecciones públicas. Paseo de las colectividades. Nosotros, los alemanes, lo hicimos hasta el año 1989, en el día 17 de junio, proclamado desde el año 1953, Día de la Unidad Alemana, recordando y honrando al mismo tiempo a los obreros caídos en Berlín bajo el fuego de las armas bolcheviques, durante una pacífica demostración. Y año a año hicimos votos para que un día las dos Alemanias fueran nuevamente una sola nación. El 9 de noviembre de 1989, este sueño se hizo realidad. Es el año 1994. Pripke se encontraba en la cima de su reconocimiento y controlaba la comunidad alemana. El pacto de silencio parecía haberse vuelto impenetrable y duradero. Pero mientras tanto, algunos reporteros de la cadena norteamericana ABC seguían las huellas de otra persona. El antiguo oficial de las SS, Reinhard Kops, vivía en Bariloche bajo nombre falso. ¿Es usted Reinhard Kops? No, no lo soy. Fui Kops en el 52. Kops. Su nombre es Kops. No, no lo es. Lo fue. Kops cree poder librarse de los norteamericanos revelando el nombre de un verdadero criminal de guerra. Su nombre es Pripke. P-R-I. ¿Pripke? Erich Pripke. Señor Pripke, Sam Donaldson, de la televisión norteamericana. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? 50 años después de la masacre de las fosas ardeatinas, Pripke es descubierto por los periodistas de la ABC e interrogado ante las puertas de su colegio. Por cada soldado alemán debían morir 10 italianos. ¿Civiles? Bueno, civiles. La mayoría eran terroristas. ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué habían hecho? Mire, esas fueron nuestras órdenes. Era la guerra. Ya saben, esas cosas suelen suceder. ¿Usted mandó deportar judíos a los campos de concentración? ¿Yo? No, a nadie. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca trabajó con ellos? No, al final yo me encontraba en Roma. ¿Se considera usted criminal de guerra? No. Nunca he matado a nadie por ser judío. Tras su aparición en la televisión norteamericana, Pripke convocó a los representantes de los medios de comunicación de la zona a una rueda de prensa. Los asistentes aún desconocían el contenido de la emisión estadounidense. Pripke pidió ayuda a los periodistas, pero al mismo tiempo les mintió y minimizó su responsabilidad en cada uno de sus actos. Y siempre actuaron en esa forma. Vale, decía yo nunca o casi nunca, solamente los últimos años de la guerra, he actuado como ejecutivo. No estuve en la calle y no he trabajado como policía. Y eso yo expliqué a ese hombre. Esto era una represalia muy dura, pero justa. Algunos días más tarde, Pripke fue puesto bajo arresto domiciliario por un juez argentino y vigilado las 24 horas del día. Hasta ahora yo solo seguía el rastro de un oficial de las SS que dirigía un colegio alemán en el extranjero. De pronto fui consciente de que durante años había vivido al lado de un criminal de guerra. Por un lado, me sentí reconfortado al pensar que Pripke recibiría su merecido castigo. Por otro lado, me sentí avergonzado al reconocer que mi ciudad natal había sido su refugio durante décadas. En el barrio de Belgrano, y pese a la constante vigilancia policial, Pripke seguía siendo para muchos el vecino ejemplar. Busqué en Italia huellas de su pasado. La antigua comandancia de las SS en Roma, en la Vía Tasso, donde Pripke tuvo su despacho, es en la actualidad un museo. Desde allí,
las SS aterrorizaron a la población romana. La contemplación de las estancias en la Vía Tasso me ha conmocionado. Me ha traído a la memoria los secretos campos de prisioneros de la dictadura militar argentina. El edificio de la Vía Tasso también es una vivienda común. Las SS tapiaron las ventanas de 2 viviendas y convirtieron las estancias en celdas donde interrogaban a los prisioneros bajo tortura. Las habitaciones estaban muy mal ventiladas. Unos pequeños agujeros apenas dejaban pasar el aire. En una de las celdas más reducidas todavía quedan rastros de preguntas y mensajes de los prisioneros que pasaron allí sus últimas horas. En otro barrio de la ciudad, en la prisión general Regina Coeli, los prisioneros padecieron el riguroso trato de Pripke. Por encargo de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad, el jefe del comando de asalto Pripke emitió órdenes de detención y permisos de excarcelación. En Roma he conocido a Vera Salomón, que colaboró con los partisanos. Se encontraba presa en la cárcel de Regina Coeli cuando llegaron las SS para trasladar 130 prisioneros, que pocas horas después serían ejecutados en las fosas ardeatinas. ¿Cómo se decidió? Llegaron con una lista y gritaban los nombres. Fue un griterío constante. Yo oí gritar los nombres de las personas. Y luego estaban los otros, los militares alemanes, que subían para llevarse a estas personas. Y luego los golpes en las celdas y las exclamaciones. Porque no sabían dónde se encontraban, en qué celda. Por eso entraban a coger a una persona y después volvían para llevarse a otra, siguiendo el orden de la lista. Sabían que estaban todos allí, los buscaban. Oíamos gritos por todas partes. Al principio dejaron abiertas las trampillas de las puertas, por lo que pudimos ver bajar a los primeros. Los colocaron de cara a la pared, con los brazos extendidos. Luego cerraron las trampillas de las puertas y ya no pudimos ver nada, solo escuchar. De repente, cuando los reunieron a todos, se hizo un silencio absoluto, porque no permitían que nadie hablara o se moviera. Es difícil calcular cuánto pudo durar el proceso de selección. No teníamos reloj, pero creo que todo empezó hacia las 10 de la mañana y partieron rumbo a las fosas ardeatinas a primera hora de la tarde. Invierno de 1995. Pripke lleva 15 meses bajo arresto domiciliario. Por primera vez va a comparecer ante un magistrado italiano. Nada más ser descubierto, la justicia italiana solicitó su extradición. Por esa razón, la demanda de la justicia alemana no se ha podido llevar a cabo. ¡Corre hacia atrás! ¡Un saludo, Pripke! ¡Un saludo! No empujé, boludo. No empuje. Atrás. El fiscal del Estado, Antonio Intellisano, se ha desplazado para preparar la extradición. Abbiamo svolto oggi pomeriggio. No tiene mayores declaraciones que hacer sobre el contenido del proceso en sí de lo que sucedió hoy. Refugiarse en la excusa de que me he limitado a hacer lo que me han ordenado puede ser aceptable en ciertas circunstancias,
Pero en este caso no procede, ni bajo el Código Penal alemán de entonces, ni bajo el Código Penal italiano de aquella época. Es más, en el Código Penal actual se prevé la obligación de negarse a cumplir una orden que implique un acto de criminalidad tan flagrante. Y esto se aplica también a los soldados del ejército alemán. Lo hemos demostrado en el juicio. Hemos aportado el Código Penal alemán, que indica para estos casos la obligación de desobedecer una orden claramente y manifiestamente criminal. Tras la detención de Pripke, no se produjo ninguna reacción ni entre la comunidad alemana ni entre la población argentina. A pesar de todo, Pripke seguía manteniendo un amplio círculo de apoyos. A mí me interesaba saber la posición que tomaría el consejo escolar. Su director se encontraba en la cárcel. ¿Qué pensaron entonces en 1994? ¿Qué es lo que piensan ahora? ¿Qué se comunicó a los alumnos? A lo largo de varias reuniones, el equipo directivo discutió acerca de cómo debían encarar mis preguntas. Me conocían bien. En el orden del día figuraba mi familia, mis películas y mi estatus de exalumno. La decisión fue unánime. Ningún representante podía hablar conmigo ni siquiera por teléfono. El temor a las preguntas sobre Pripke o el pasado fortalecieron lo que desde siempre ha caracterizado a la comunidad alemana: el silencio. Solo me quedaba una alternativa. Esta prohibición no alcanzaba a los antiguos miembros del consejo escolar. En Chile encontré a uno de los colaboradores más importantes de Pripke en el equipo directivo. Raymond Runge no compartía el silencio de sus compañeros. Sin embargo, en mis investigaciones, esta no era la primera vez que me tropezaba con su particular visión de la detención de Pripke. No me animo a hacer nombres, pero vienen con la idea de decir, sí, tened cuidado porque los judíos, que esto, que el otro. Pero más que los judíos, si somos todos seres humanos, que tendrán una maquinaria por ahí más armada, pero es que si con la verdad, ¿qué maquinaria te puede llevar por delante? Está bien, ahora veo las consecuencias de lo que pasa con Eric o lo que pasó con Eric y digo, qué injusticia, ¿no? Pero bueno, la vida está llena de injusticia. Concretamente, los judíos dominan muy bien el arte de la información. Entonces, con la información, que es el cuarto poder, evidentemente mueve montañas. O sea, las cosas que hemos visto después en Bariloche, las cosas que se publicaban en Buenos Aires y mostraban el camino de los nazis en Bariloche, yo me agarraba la cabeza, eso no puede ser. Y volcaron de alguna manera a mucha gente en contra nuestra, no de los que los conocían. Por suerte después vimos la reacción de gran parte de la gente de Bariloche que nos daba a entender, bueno, no hicimos mal las cosas. Los momentos en los que el hermético grupo de alemanes organizaba fiestas en torno a Pripke pertenecen ya al pasado. Intercambiaban medallas y condecoraciones. En estas reuniones también se hallaban presentes los agentes políticos más importantes de la ciudad: el alcalde, jueces, concejales y ciudadanos influyentes. De esta forma, el pacto de silencio se hizo extensible a un gran número de personas. Estos estrechos lazos entre los representantes de la comunidad alemana y las autoridades locales eran tan fuertes que tras la detención de Pripke, el alcalde de Bariloche pidió al entonces presidente del Estado, Carlos Menem, que mediara en su liberación. En ausencia, creo que está en Austria. Debido a esta estrecha relación, Pripke consideró importante hacerles llegar a sus amistades un saludo de despedida poco antes de su partida. Ja, hier sitze ich nun
Precisamente hoy acabo de recibir la noticia de que mañana saldrá un avión que me trasladará desde Bariloche directamente a Roma. Al principio, he creído que me iba a desmoronar al verme acusado de haber participado en un supuesto crimen en Roma. Noviembre de 1995. Pripke es detenido por la justicia para ser trasladado a Roma. Para mí, que llevo años interesándome por el pasado de este hombre, es una imagen impensable. La despedida de los vigilantes argentinos que han pasado los últimos meses al lado de Pripke es particularmente cordial. De la comunidad alemana apenas ha venido nadie. No quieren ser vistos. Pocos días después, se inicia en Roma el juicio contra Pripke. La historia ha hecho rendir cuentas a Pripke justo cuando había llegado a convertirse en una figura relevante en Bariloche. Yo me alegro de que finalmente Pripke se enfrente a sus crímenes. Actualmente vive en Roma bajo arresto domiciliario, sometido a vigilancia permanente. El destino de Pripke no ha pasado desapercibido a las jóvenes generaciones de Bariloche. El final del pacto de silencio empieza a vislumbrarse. Pero los niños me replicaban: mi padre dice que todo eso es mentira. Y usted miente. Tenía que escuchar este tipo de comentarios de mis alumnos. A finales de los 80, Pripke llegó a mejorar su imagen como presidente del equipo directivo escolar. Consiguió ascender al puesto de representante de la comunidad alemana. Estas imágenes, cedidas por un amigo periodista, me recuerdan que todos los años en el colegio alemán se celebran las fiestas de fin de curso con música de la Orquesta Militar del Ejército Argentino. Un hecho absolutamente excepcional. En la entrega de diplomas, cada alumno se dirige ceremoniosamente a Pripke acompañado de sus padres. Casi todas las familias disfrutaban del privilegio de ser fotografiadas al lado de un excomisario de la Gestapo. Un recuerdo para toda la vida. Cerca de Colonia, me encuentro con un antiguo director del colegio de Bariloche. Hoy en día, Fritz Kieper sigue siendo considerado enemigo del consejo escolar debido a su posición crítica con respecto a la ideología nazi. A mediados de los 80, Kieper solicitó el puesto de director del colegio alemán de Bariloche. Hubo un detalle que a mí me pareció absolutamente esclarecedor. El señor Pripke me señaló que los alemanes de Bariloche también tenían una asociación propia. Se llamaba la Asociación Cultural Germano-Argentina. Pregunté a qué venía lo de germano. ¿Por qué no se llamaba Alemana-Argentina? Y la respuesta que recibí fue que allí no solo había alemanes, sino también austríacos. Desde luego la respuesta me pareció por lo menos diplomática.
Entonces lo pensé y dije, bueno, si soy director de este lugar, entonces puede que los alemanes, y muchos de los alumnos son alemanes, interpreten como una falta de interés por mi parte en no estar presente. O sea, que mi deber es ser miembro de la asociación. Que tenían los alemanes en aquella época y que seguirían manteniendo mucho tiempo después. Y Lanzner, que había sido uno de mis mayores adversarios, acudió a la estación cuando nos marchamos allá por 1960. Se despidió entre lágrimas. Hay una anotación en el libro, se la puedo mostrar. Y nos dijo, pronto volverá a haber guerra en Europa. Era la crisis de Cuba. Y se producirá un vacío de poder. Entonces continuaremos la labor de nuestro Führer. En noviembre de 1992 llegó a Argentina una delegación de diputados parlamentarios. Tras una reunión al más alto nivel con el gobierno argentino, los políticos alemanes continuaron su recorrido hacia Bariloche, donde, entre otros lugares, visitaron el colegio alemán. La visita de la delegación federal me dio por fin la oportunidad de transmitir a algunos representantes mis recelos sobre el tipo de personas que estaban dirigiendo el colegio alemán de Bariloche. Me puse en contacto con el parlamentario federal Günther Titien. Estuvimos caminando durante un rato por las calles de Bariloche. Titien me dio a entender que no se sorprendía y que estaba al tanto de la situación. Me dijo que no se podía hacer nada y que incluso en el Parlamento alemán había antiguos miembros de las SS. El representante de la delegación parlamentaria, Wolfgang Wenn, estuvo largo tiempo hablando con el embajador alemán Herbert Limmer. No éramos conscientes de estar ante un interlocutor cuyo pasado no es lo que se dice aceptable. ¿No dijo nada al respecto? No, y no solo él, nadie más. También estuvimos acompañados por otros miembros de la embajada alemana. Y no creo que nadie conociera ese detalle. De lo contrario, nos lo habrían hecho saber de algún modo. Cuando se sacó a relucir el pasado de nuestro posible interlocutor, y digo posible porque yo ni siquiera estoy seguro de haber hablado personalmente con él, se dijo que en Bariloche colaboraba con la comunidad alemana. Según un periodista alemán, es posible que llegara a entrevistarse con este grupo parlamentario. Por ese motivo nos hicieron preguntas al respecto, y tuvimos que admitir que no habíamos sido conscientes de ello. Pero seguramente también habrán preguntado en la embajada, no lo sé. No hemos hablado con ellos. Yo descarto por completo que el embajador tuviera conocimiento de los hechos. Pero usted estuvo con él, porque yo le vi. Cuando le saludé y usted me dio su tarjeta, estaba muy cerca de Pripke. Sí. El anterior jefe de cultura de la embajada alemana en Buenos Aires, Hans Lubos, conocía muy bien el pasado de Pripke. Sí, me lo comentó él mismo, igual que yo a él. Me habló de la época en la que había sido... Yo estaba marginado y podía juzgar todo lo que me rodeaba con mucha objetividad. Pero solo después de vivir un par de años en Alemania, empecé a comprender mejor los acontecimientos en mi ciudad natal. Un año después de la misa de Bariloche, Pripke fue juzgado en Roma, acusado de la ejecución de 335 personas el 24 de marzo de 1944 en las fosas ardeatinas. Al ser uno de los principales responsables de tan horrendo crimen de guerra durante la ocupación nazi en Italia, Pripke fue condenado a cadena perpetua. Los cadáveres fueron exhumados en el verano de 1944. Tras la ejecución, depositaron los cuerpos en el lugar de la masacre y volaron la entrada de la cueva con explosivos. Hitler había exigido 10 muertos por cada uno de los 33 miembros de las SS asesinados. En apenas 24 horas se confeccionó una lista de víctimas, soldados del ejército italiano, judíos a la espera de su deportación y partisanos, entre ellos varios niños. Les ataron las manos a la espalda, fueron conducidos al interior de las fosas y asesinados de un tiro en la nuca. Pripke llevó a cabo personalmente 2 ejecuciones. Al finalizar la guerra, Pripke logró escapar de un campo de prisioneros británico.
Entre 1946 y 1948 se ocultó en el sur del Tirol como muchos otros nazis. Allí vivió en Sterzing, donde se ocupaba de la contabilidad de varias comunidades católicas. El sur del Tirol era un refugio tranquilo para los nazis. Era una región que los aliados apenas tenían en cuenta. Sin embargo, no era adecuado como lugar de residencia a largo plazo. Al igual que otros muchos fugitivos, Pripke intentó escapar con su familia a Sudamérica. Casi todos los nazis recibieron tanto la ayuda del consulado argentino de Génova como de la Cruz Roja y la Santa Sede. El Vaticano les proporcionó pasaportes, en su mayoría bajo identidades falsas. Casi todos los fugitivos embarcaron en Génova rumbo a Sudamérica. En el año 2003, supe que Pripke había llegado a Argentina a bordo del buque San Giorgio. En los archivos de las autoridades de inmigración, he hallado el registro de pasajeros del San Giorgio. Al hojear las páginas, me tropiezo con una familia apellidada Pape, un matrimonio con 2 hijos. Los nombres de pila. En otro barrio de la ciudad, en la prisión general Regina Coeli, los prisioneros padecieron el riguroso trato de Pripke. Por encargo de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad, el jefe del comando de asalto Pripke emitió órdenes de detención y permisos de excarcelación. En Roma he conocido a Vera Salomón, que colaboró con los partisanos. Se encontraba presa en la cárcel de Regina Coeli cuando llegaron las SS para trasladar 130 prisioneros, que pocas horas después serían ejecutados en las fosas ardeatinas. ¿Cómo se decidió? Llegaron con una lista y gritaban los nombres. Fue un griterío constante. Yo oí gritar los nombres de las personas. Y luego estaban los otros, los militares alemanes, que subían para llevarse a estas personas. Y luego los golpes en las celdas y las exclamaciones. Porque no sabían dónde se encontraban, en qué celda. Por eso entraban a coger a una persona y después volvían para llevarse a otra, siguiendo el orden de la lista. Sabían que estaban todos allí, los buscaban. Oíamos gritos por todas partes. Al principio dejaron abiertas las trampillas de las puertas, por lo que pudimos ver bajar a los primeros. Los colocaron de cara a la pared, con los brazos extendidos. Luego cerraron las trampillas de las puertas y ya no pudimos ver nada, solo escuchar. De repente, cuando los reunieron a todos, se hizo un silencio absoluto, porque no permitían que nadie hablara o se moviera. Es difícil calcular cuánto pudo durar el proceso de selección. No teníamos reloj, pero creo que todo empezó hacia las 10 de la mañana y partieron rumbo a las fosas ardeatinas a primera hora de la tarde. Invierno de 1995. Pripke lleva 15 meses bajo arresto domiciliario. Por primera vez va a comparecer ante un magistrado italiano. Nada más ser descubierto, la justicia italiana solicitó su extradición. Por esa razón, la demanda de la justicia alemana no se ha podido llevar a cabo. Robert, por favor, concéntrate en la tarea. Recuerda lo que comentamos hace poco en tu casa, ¿de acuerdo? Sí. Bien, sigamos con la clase. Copiadlo todo sin hacer faltas. A comienzos de los 60, Pripke adquirió una charcutería en la calle que unía el barrio alemán con el resto de la ciudad. Era el camino que hacían diariamente todos los vecinos al regresar a sus casas. Allí hacían la compra para su típica cena alemana. De este modo,
Pripke se mantenía al tanto de todas las informaciones de su comunidad. Un día, un amigo mío me pidió que le acompañara a la tienda de Pripke. Mi amigo compraba allí todos los días. De pronto, me sentí muy lejos de mi casa. ¿150 gramos? Sí, 150 gramos, señor. Tuve la impresión de que yo no era el único que sentía miedo de ese hombre. Su mirada me atemorizaba, al igual que sus gestos y su forma de moverse tras el mostrador. Su comportamiento parecía delatar que le había conocido en el lugar equivocado y en el momento más inoportuno. Cuando le conté a mi madre a dónde había ido con mi amigo Hans aquella tarde, oí por primera vez la palabra nazi. Recuerdo que los domingos por la tarde varias familias se reunían para merendar. En este ambiente de confidencialidad se hablaba de temas que no se podían mencionar en la vida cotidiana. Escenarios de batalla en los que había luchado alguien o heridas de guerra que había sufrido un conocido. Gracias. Tiene un aspecto delicioso. Sí, el pastel tiene pinta de estar buenísimo. ¿Azúcar? Sí, gracias. De este modo, sucedió que algunos de nosotros nos enteramos de que Pripke había desempeñado un papel destacado en Roma. Tenía muy mal aspecto. Sí, es cierto. Parece ser que tuvo que huir precipitada. Y estuviera despidiéndose de los invitados a una fiesta. Le pregunto a Pripke si va a aceptar la demanda de extradición de Alemania, pero su abogado me asegura que no hará declaraciones. ¿Quieres filmarme a mí? ¿Quieres filmarme a mí? ¿Quieres filmar? No te la rompo, pero no te Hagamos la corta. Ya trabajaste, Entre otras cosas, alguien me pregunta por qué fui al colegio alemán. Pero no la hagas más grande, viejo, no la hagas más, ya está todo bien. Pocas horas después, Pripke es detenido de nuevo a instancias de la justicia alemana. Adiós, hermana. Adiós, que te vaya lindo. Chao, chao. Chao. Qué hermoso. ¿Por qué fui al colegio alemán? Hay que ver el efecto que puede provocar una sola pregunta. Me siento indignado ante lo sucedido en la iglesia. Personas a las que conozco bien, argentinos y alemanes, se dejan ver públicamente al lado de un criminal de guerra. Me atacan y me llaman traidor, porque me han reconocido como antiguo alumno del colegio alemán. Pasé mi infancia en Bariloche, que entonces apenas era una pequeña ciudad turística dedicada al esquí. Lo que durante años fue para mí una vaga sensación, quedó confirmado aquel día durante la misa. Había temas que no se podían tocar, y quien se atreviera a hacerlo se convertiría en blanco de las iras de la comunidad. ¿Cómo surgió este infausto pacto de silencio? El 24 de agosto de 1995 me decido a emprender este proyecto audiovisual. En estas imágenes, mi madre me presenta a la comunidad alemana. Ahí tengo 3 años. Mi madre sonríe un poco incómoda ante la cámara. Era considerada la oveja negra de la familia por no haberse casado con alguien de origen alemán.
Como hijo de madre alemana y padre argentino, yo estaba marginado y podía juzgar todo lo que me rodeaba con mucha objetividad. Pero solo después de vivir un par de años en Alemania, empecé a comprender mejor los acontecimientos en mi ciudad natal. Un año después... Es importante que las copiéis de la pizarra sin cometer faltas. Robert, por favor, concéntrate en la tarea. Recuerda lo que comentamos hace poco en tu casa, ¿de acuerdo? Sí. Bien, sigamos con la clase. Copiadlo todo sin hacer faltas. A comienzos de los 60, Pripke adquirió una charcutería en la calle que unía el barrio alemán con el resto de la ciudad. Era el camino que hacían diariamente todos los vecinos al regresar a sus casas. Allí hacían la compra para su típica cena alemana. De este modo, Pripke se mantenía al tanto de todas las informaciones de su comunidad. Un día, un amigo mío me pidió que le acompañara a la tienda de Pripke. Mi amigo compraba allí todos los días. De pronto, me sentí muy lejos de mi casa. ¿150 gramos? Sí, 150 gramos, señor. Tuve la impresión de que yo no era el único que sentía miedo de ese hombre. Su mirada me atemorizaba, al igual que sus gestos y su forma de moverse tras el mostrador. Su comportamiento parecía delatar que le había conocido en el lugar equivocado y en el momento más inoportuno. Cuando le conté a mi madre a dónde había ido con mi amigo Hans aquella tarde, oí por primera vez la palabra nazi. Recuerdo que los domingos por la tarde varias familias se reunían para merendar. En este ambiente de confidencialidad se hablaba de temas que no se podían mencionar en la vida cotidiana. Escenarios de batalla en los que había luchado alguien o heridas de guerra que había sufrido un conocido. Gracias. Tiene un aspecto delicioso. Sí, el pastel tiene pinta de estar buenísimo. ¿Azúcar? Sí, gracias. De este modo, sucedió que algunos de nosotros nos enteramos de que Pripke había desempeñado un papel destacado en Roma. Tenía muy mal aspecto. Sí, Si vos me preguntás la imagen que tengo en casa, un mediodía, todos hablando alemán, juntándose, compartiendo como amigos, en un idioma que, bueno, no era el idioma del país donde están. Mis padres son argentinos y de origen alemán, y yo el tema del holocausto no lo puedo tratar con ellos. Yo creo que ellos tenían mucho cuidado con los jóvenes que no coincidían, aunque fueran del mismo círculo. ¿Entendés? Si de golpe hay un asado donde se está hablando de algo, yo creo que ellos, me da la impresión de que eran bastante inteligentes en ese sentido. Si se está discutiendo sobre Hitler, el Führer, en tono como muy así casero, y caía yo con un amigo, cambiaban de tema. Me da esa impresión, tengo esa sensación de que se hablaban cosas entre ellos que no hablaban cuando nosotros estábamos presentes. Tengo esa impresión, ¿viste? De que había un discurso interior y un discurso más, que eran círculos concéntricos. En las diferentes festividades, la comunidad alemana se mantenía firmemente unida. Los inmigrantes más antiguos habían acogido a los nuevos sin hacerles demasiadas preguntas sobre su pasado. A mí me perturbaban estas imágenes conforme las iba descubriendo en mis investigaciones. Todos aquellos que se las daban de demócratas y liberales se encontraban muy felices juntos.
Un buen día se proyectó una película bélica en el único cine de la ciudad. Era un clásico de Hollywood en el que los soldados norteamericanos siempre ganaban. Queríamos recoger a un amigo en su casa. Con muchos titubeos, intentamos por tercera vez que nos acompañara, pues su padre ya nos había dicho que quería prohibirle ver semejantes películas. ¿Puede venir Hans con nosotros? Está bien, está bien. Vais a ver cómo pelean los soldados alemanes. Era a mediados de los años 70. Habían transcurrido ya 30 años desde la masacre de las fosas ardeatinas. En el lugar de los hechos, hubo colegio alemán. De hilderianas o de muchachas germano-argentinas llegadas desde Buenos Aires. La población argentina tampoco se mostraba muy interesada por los nuevos inmigrantes alemanes. Casi nadie conocía la diferencia entre el ejército y las SS. Se tenía una imagen muy vaga de los acontecimientos que habían tenido lugar en Europa. Los nuevos eran recibidos sin recelo, se les trataba con tanto respeto como a los antiguos inmigrantes, que como europeos gozaban de un estatus privilegiado. Todo esto hizo que Bariloche se convirtiera en el refugio ideal, donde se ocultaron numerosos criminales de guerra en los años 40 y 50. Pripke encontró un puesto de trabajo fijo como camarero en uno de los hoteles más importantes de la ciudad. El Hotel Bellavista era propiedad de un austríaco de nombre Sauter. Él y su esposa dieron empleo a muchos de los recién llegados. Pripke llega a la Argentina por intermedio del señor Delay, era concesionario del Hotel Catedral y entra como maître. Muy buen empleado, muy correcto, muy exigente con el personal. Y aparte de eso, yo considero que era un formador de personal. Él revisaba que estuvieran con sus pantalones limpios, sus sacos impecables, con uñas limpias, porque es muy importante. En el oficio teníamos, podríamos decir, un descanso de nuestra labor a nivel de comedores, teniendo a él como jefe. Él, muchas veces en alguna fiesta donde había que quedarse hasta tarde, sí, evidentemente él contó mucho de su vida. Él lo comentó como posiblemente pienso como una mea culpa o una carga humana que llevaba, que es natural, ¿no es cierto, Máxime? Que eso pasó cuando él era muy joven. Pripke se adapta muy bien. De cruel oficial de las SS ha pasado a ser un atento jefe de comedor. Debido a su conducta ejemplar, se gana el aprecio de la comunidad alemana rápidamente. Sin embargo, en casa era muy severo. El hijo mayor de Pripke nunca fue capaz de estar a la altura de las expectativas. Su propia familia lo marginó. Por esta y otras razones, se dejó entrevistar. Sí. Y severo fue siempre recto en su decisión de esas cosas. Sí. Y sí, mamá usaba un pedazo de manguera. ¿Sí? Muy pronto, la educación de sus hijos. El antiguo edificio había sido confiscado durante la Segunda Guerra Mundial. Por razones estratégicas, los nuevos inmigrantes favorecieron la presencia de antiguos inmigrantes en la comisión directiva del colegio, pero desde el principio fueron ellos quienes definieron la tendencia político-cultural del centro educativo. Preocupados por el deficiente conocimiento del alemán de sus hijos, algunos padres solicitaron a la delegación alemana en Buenos Aires que les proporcionara un profesor nativo de la República Federal para mejorar la formación cultural y el dominio del idioma entre los alumnos. El docente Herbert Best no ocultó nada en su biografía.
No sospechaba que su pertenencia a las juventudes hilderianas y su rango de oficial del ejército habían sido decisivos para su nombramiento. Poco después de mi llegada, empezaron las diferencias entre el consejo escolar y yo. Resulta que en la biblioteca de Primo Capraro, en la biblioteca del colegio alemán, quedaba un ejemplar de Mein Kampf escrito por Hitler, aparte de otros títulos del régimen nazi. También estaba Kurzmaler, que es literatura barata. Todos esos libros los saqué de la biblioteca, los deposité en el suelo y dije, estos libros ya no están al día, ya no se pueden mantener en la biblioteca. Y a raíz de aquello me acusaron de ser un enviado político que tenía la orden de destruir la mejor literatura alemana. Los alumnos del colegio alemán estaban separados en dos grupos según su lengua materna. Como hijo de madre alemana y padre argentino, fui incluido en el grupo de los germanoparlantes, a pesar de que en mi casa solo se hablaba español. Los profesores se encargaron de marginarme aún más. Era algo que me hacía sufrir. Resultaba evidente la particular atención que ciertos profesores dedicaban a los compañeros de familias alemanas. Niños, fijaos bien en cada una de las palabras. Es importante que las copiéis de la pizarra sin cometer faltas. Robert, por favor, concéntrate en la tarea. Recuerda lo que comentamos hace poco en tu casa, ¿de acuerdo? Sí. Bien, sigamos con la clase. Copiadlo todo sin hacer faltas. A comienzos de los 60, Pripke adquirió una charcutería en la calle que unía el barrio alemán con el resto de la ciudad. Era el camino que hacían diariamente todos los vecinos al regresar a sus casas. Allí hacían la compra para su típica cena alemana. ¿Hacerle algunas preguntas? 50 años después de la masacre de las fosas ardeatinas, Pripke es descubierto por los periodistas de la ABC e interrogado ante las puertas de su colegio. Por cada soldado alemán debían morir 10 italianos. ¿Civiles? Bueno, civiles, la mayoría eran terroristas. ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué habían hecho? Mire, esas fueron nuestras órdenes. Era la guerra. Ya sabe, esas cosas suelen suceder. ¿Usted mandó deportar judíos a los campos de concentración? ¿Yo? No, a nadie. ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca trabajó con ellos? No, al final yo me encontraba en Roma. ¿Se considera usted criminal de guerra? No. Nunca he matado a nadie por ser judío. Tras su aparición en la televisión norteamericana, Pripke convocó a los representantes de los medios de comunicación de la zona a una rueda de prensa. Los asistentes aún desconocían el contenido de la emisión estadounidense. Pripke pidió ayuda a los periodistas, pero al mismo tiempo les mintió y minimizó su responsabilidad en cada uno de sus actos. Y siempre actuaron en esa forma. Vale, decía yo nunca o casi nunca, solamente los últimos años de la guerra, he actuado como ejecutivo. No estuve en la calle y no he trabajado como policía. Y eso yo expliqué a ese hombre. Esto era una represalia muy dura, pero justa. Algunos días más tarde, Pripke fue puesto bajo arresto domiciliario por un juez argentino y vigilado las 24 horas del día. Hasta ahora yo solo seguía el rastro de un oficial de las SS que dirigía un colegio alemán en el extranjero. De pronto fui consciente de que durante años había vivido al lado de un criminal de guerra. Por un lado, me sentí reconfortado al pensar que Pripke recibiría su merecido castigo. Por otro lado, me sentí avergonzado al reconocer que mi ciudad natal había sido su refugio durante décadas. En el barrio de Belgrano, y pese a la constante vigilancia policial, Pripke seguía siendo para muchos el vecino ejemplar. Busqué en Italia huellas de su pasado. La antigua comandancia de las SS en Roma, en la Vía Tasso, donde Pripke tuvo su despacho, es en la actualidad un museo.
Desde allí, las SS aterrorizaron a la población romana. La contemplación de las estancias en la Vía Tasso me ha conmocionado. Me ha traído a la memoria los secretos campos de prisioneros de la dictadura militar argentina. El edificio de la Vía Tasso también es una vivienda común. De que eran bastante inteligentes en ese sentido. Si se está discutiendo sobre Hitler, el Führer, en tono como muy así casero, y caía yo con un amigo, cambiaban de tema. Me da esa impresión. Tengo esa sensación de que se hablaban cosas entre ellos que no hablaban cuando nosotros estábamos presentes. Tengo esa impresión, ¿viste? De que había un discurso interior y un discurso más, que eran círculos concéntricos. En las diferentes festividades, la comunidad alemana se mantenía firmemente unida. Los inmigrantes más antiguos habían acogido a los nuevos sin hacerles demasiadas preguntas sobre su pasado. A mí me perturbaban estas imágenes conforme las iba descubriendo en mis investigaciones. Todos aquellos que se las daban de demócratas y liberales se encontraban muy felices juntos. Un buen día se proyectó una película bélica en el único cine de la ciudad. Era un clásico de Hollywood en el que los soldados norteamericanos siempre ganaban. Queríamos recoger a un amigo en su casa. Con muchos titubeos, intentamos por tercera vez que nos acompañara, pues su padre ya nos había dicho que quería prohibirle ver semejantes películas. ¿Puede venir Hans con nosotros? Está bien, está bien. Vais a ver cómo pelean los soldados alemanes. Era a mediados de los años 70. Habían transcurrido ya 30 años desde la masacre de las fosas ardeatinas. En el lugar de los hechos fue erigido un mausoleo en memoria de las víctimas. Todos los escolares italianos conocen el despiadado acto de venganza de las SS en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Pripke disfrutaba en Argentina de una vida libre de preocupaciones.